Hola, ¿cómo están todos los amigos que me están viendo en este video? Este podcast, bueno, quería hablarles de algo muy interesante que es el proceso de paz, o más bien los procesos de paz que se han dado en Colombia. Los aprendizajes que quedan de los procesos de paz, ¿no? Las cosas por mejorar, los avances, hacer una comparación con otros países que se puede aprender de los procesos de paz. Generalmente se hacen comentarios en las redes sociales, en el Twitter, en los periódicos, en los medios de comunicación, pero nunca se mira, se hace una evaluación de lo aprendido y de las cosas que quedan por aprender. Bueno, entonces comencemos. Bueno, pues ahora vamos con la parte del resumen. El proceso de paz en Colombia ha sido un camino complejo y lleno de avances y desafíos y críticas. Por supuesto, bueno, sí, el proceso de paz ha tenido críticas como también ha tenido buenos comentarios. La pregunta que se hace la persona del común es, bueno, si no se hace proceso de paz, entonces ¿cómo más se puede lograr parar esta guerra entre las guerrillas, entre los paramilitares y la nación, ¿no? Vamos ahora con los puntos. Aunque se han logrado avances como la desmovilización de combatientes, creación de la Comisión de la Verdad y programas de reparación, la sociedad colombiana sigue enfrentando polarización, desconfianza en las instituciones y resistencia a los acuerdos. Bueno, eso lo veremos más adelante, que por supuesto se han cumplido muchas cosas, especialmente con el proceso de paz de las FARC, y se han incumplido otras. Igualmente también con los procesos de paz de los paramilitares han habido cosas que se han cumplido y cosas que se han incumplido. Históricamente históricamente se han desarrollado experiencias de mediación con guerrillas como el M-19, las FARC y el ELN, los grupos paramilitares y las BACRIM, logrando desmovilizaciones, mecanismos de justicia transicional y participación política, pero aún persisten dificultades. Bueno, eso lo vemos porque pues obviamente hay, hay disidencias, hay grupos como las Marquetalias, la Marquetalia ahorita que no ha querido cumplir con lo que se pactó en La Habana, el proceso de La Habana pues que está más descrito en el documento. Bueno, ese es otro punto, que este video es basado en un documento que se llama precisamente el contraste entre las críticas, los desafíos y los avances del proceso de paz en Colombia. Bueno, por otra parte, la historia muestra que hay que fortalecer las instituciones, construir legitimidad y promover la inclusión social son aprendizajes claves para avanzar en procesos de mediación y consolidar la paz duradera en el país. Bueno, ahora vamos a hablar de las palabras claves. Dentro de las palabras claves están guerrilla, paz, mediación, guerra, proceso. Las que fueron escogidas de la página del Thesaurus UNESCO fueron guerrilla, paz, mediación, guerra. Y bueno, la última palabra fue escogida de la RAE, pero me parece la palabra más importante porque habla de proceso, que es algo continuo, ¿no? Dice que es algo que no para. En todas las naciones hay siempre delincuencia y siempre hay grupos delincuenciales, crimen organizado, guerrillas, paramilitares, pandillas. Y siempre es necesario hacer estos procesos de paz, ¿no? No es solo de Colombia, es de todos los países y pues necesita ser algo constante, algo continuo. Eh, por eso es que es tan importante esta palabra proceso, porque es algo que no se detiene, es algo que hace parte de toda la continuidad de los países. Bueno, ahora continuamos con la parte más importante del documento, la formulación. La formulación es cómo se planteó este documento, cómo se planteó el problema, cómo se planteó esta problemática para desarrollarla más adelante, ¿no? Eh,
en el desarrollo del conflicto y las negociaciones con las guerrillas en Colombia, no solamente las guerrillas, sino también los grupos paramilitares y delincuenciales, se han desarrollado procesos de aprendizaje interesantes en cuanto a cómo mediar grupos violentos a lo largo de la historia en Colombia. Si bien hay algo de avances en estos procesos, aún hay desafíos que el gobierno colombiano debe enfrentar. Exacto, pues el documento quiere recoger los avances que hay, ¿no? No solamente del proceso en Colombia, sino de los procesos que puedan haber en otros países y qué aprendizajes pueden dejar estos avances, ¿no? Porque ya sabemos que lo que necesitamos es más organismos, más mecanismos de conciliación. Lo importante que es la conciliación en Colombia y en todas las naciones del mundo. Bueno, uno de los problemas que hubo con el proceso de las FARC fue la fragmentación de los grupos, ¿no? Que no entró en el proceso de paz, no entraron en el proceso de paz todos los grupos de las FARC, sino que hubo disidencias. Bueno, por parte de los paramilitares pasó exactamente lo mismo. Algunos entraron al proceso de paz, otros por el contrario siguieron en la delincuencia común y corriente, ¿no? Pues hubo cambios dentro de esos grupos, tomaron más adelante otras ideologías, algunos se dedicaron simplemente al terrorismo, etcétera. En realidad no hay un patrón fijo, pero no, o sea, estos procesos de paz que han habido no han sido completos. La expansión y la fragmentación y expansión de grupos armados ilegales, la necesidad de reanudar diálogos con el ELN y la protección de líderes sociales siguen siendo retos primordiales. En sí ha sido muy difícil sentar a grupos como el ELN. Ha sido muy difícil sentarlos a la mesa de negociación. Ese es un reto ese es un desafío que tiene el gobierno colombiano, que tiene el Estado colombiano. Y por otra parte, obviamente volver a sentar a las disidencias, a los grupos que quedan delinquiendo por ahí. Bueno, es fundamental fortalecer la articulación estatal para lograr una implementación integral de la paz, un proceso que requiere mayor confianza pública y garantías de seguridad. ¿Qué significa esto? Significa que las instituciones deben estar preparadas para hacer conciliaciones, o sea, debe haber una institución que sea únicamente para la conciliación de los grupos delincuenciales. Se han creado varias, pero es necesario que hayan instituciones más fuertes. Y no solamente para las guerrillas, no solamente para los paramilitares, para las pandillas también. Para todo grupo o delincuencia o tipo de crimen. Bueno, la aplicación efectiva del derecho internacional humanitario en los procesos de diálogo y la verificación de compromisos armados es un vacío que afecta a la convivencia y la seguridad en regiones vulnerables. Bueno, ahora vamos con la parte de los avances del proceso de paz. Dentro de los avances logrados está, pues bueno, acá aparece la fragmentación, pero en realidad lo que se quiere decir es que a pesar de la fragmentación hubo grupos, hubo personas que sí se desmovilizaron, hubo personas que dejaron las armas, tanto en los procesos con la FARC, igualmente con los procesos con los paramilitares. Entonces sí hubo un logro. No totalmente fue perdido el acuerdo de La Habana, a pesar de que me pareció que fue un precio demasiado alto las curules en el Congreso de aquellos personajes que están de las FARC que están en el Congreso actualmente, que no debieron ser premiados. Ese es un punto de vista mío. No era necesario pagar ese precio pues para hacer ese proceso, ¿no? Bueno, entonces se crearon instituciones como la Comisión de la Verdad, se crearon leyes, eso es otro avance. Acá en la parte donde dice que fortalecer la articulación estatal, se crearon estos avances. Y bueno, sí se aplicó, obviamente Colombia le cumplió a esos grupos, ¿no? El incumplimiento que hubo ha sido más de parte de estos grupos, porque Colombia sí le ha cumplido a estos grupos en cuanto a
a las leyes, a los beneficios que se les dieron a ellos. Dentro del análisis se estudió un texto de Samuel Huntington. Este texto es de la editorial Paidós. Se llama El orden político en las sociedades en cambio. Bueno, Samuel Huntington nació en 1927 en Nueva York, murió en 2008. Fue profesor de ciencia política en la Universidad de Harvard. Entonces, dentro de este texto se analizaron los siguientes puntos. Bueno, dentro del marco teórico tenemos, como les decía, Samuel Huntington, que él analiza cómo la fortaleza y la legitimidad, la organización de las instituciones políticas influyen en la estabilidad social y la capacidad de gobernar eficazmente. Estas ideas se pueden relacionar con el proceso de paz en Colombia de varias maneras. Vamos a ver de qué maneras. Bueno, primeramente con la fortaleza institucional y la construcción de paz. En Colombia uno de los principales desafíos ha sido la debilidad de las instituciones estatales, especialmente en regiones afectadas por el conflicto con las guerrillas y grupos paramilitares. Hay abandono de algunas instituciones donde Colombia no alcanza a llegar. Este es un problema histórico. Sabemos que el abandono hacia estas regiones ha sido desde la época de la colonia. Otro problema que tenemos es la legitimidad y continuidad política. Donde hay instituciones, pues no hay legitimidad. La desconfianza en las instituciones y en los acuerdos ha obstaculizado muchas iniciativas de paz. La comunidad política en el texto de Samuel Huntington se relaciona con instituciones que reflejan el consenso moral y los intereses mutuos. Es esencial para que los procesos de paz tengan respaldo social y sean duraderos. O sea, la construcción de una comunidad política fuerte y legítima en Colombia requiere incluir a las distintas regiones, los grupos sociales y víctimas del conflicto. Bueno, entonces otra parte es la fragmentación y desconfianza. Huntington nos menciona que las sociedades con instituciones débiles y cultura de desconfianza enfrentan mayores dificultades para construir orden y comunidad política. En Colombia ha pasado eso. En Colombia la fragmentación social, las desigualdades y la historia de violencia han generado desconfianza en las instituciones y en los procesos políticos. Esto ha hecho que la paz sea un proceso complejo que requiere fortalecer el tejido social y las instituciones para que puedan gestionar y canalizar las movilizaciones sociales y las demandas de paz. Bueno, entonces el proceso de paz como un camino de institucionalización. Institucionalización es hacer que las instituciones estén en continuo acuerdo para estos procesos de paz. La firma de acuerdos de paz en Colombia, como los de 2016 de las FARC, busca avanzar en la institucionalización del proceso, creando mecanismos y estructuras que permitan gestionar la paz, la reintegración y la justicia. Sin embargo, para que estos mecanismos sean efectivos deben ser complejos, adaptables y coherentes, como señala Huntington, y contar con una comunidad política que los respalde. La consolidación de estos procesos requiere tiempo, paciencia y una apuesta por fortalecer las instituciones democráticamente. Otra cosa que no se ha dado es incluir a la comunidad civil en los procesos de diálogo y es un tema fundamental porque pues la comunidad es la que vive la violencia, la comunidad es la que vive estos problemas, la comunidad es la que está arriesgando su vida en muchas ocasiones, su integridad, la de su familia. Si Colombia cuenta con instituciones débiles, esto se reflejará en un gobierno igualmente débil, lo que a su vez afectará la seguridad del país. Bueno, entonces otra cosa son la fragmentación política. Se utiliza muchas veces los procesos de paz, o se ha utilizado
el proceso de paz como ficha política. Tanto los que apoyan el proceso, tanto como los que se oponen, lo utilizan como ficha política y eso no le sirve para nada al país. En realidad lo que necesitamos es que los políticos trabajen en esto porque es su responsabilidad, no porque tengan que sacar pecho más adelante en una campaña. En el marco conceptual se va a utilizar un texto llamado Teoría de conflictos de Johan Galton. ¿Quién es Johan Galton? Él es un matemático que hizo un trabajo acerca de estos procesos de paz, de conciliación. Es un sociólogo, matemático y profesor universitario noruego, considerado uno de los principales teóricos de la investigación para la paz y los estudios sobre conflictos. Algunas de sus principales contribuciones son el desarrollo del concepto de la paz positiva, propuso un modelo de análisis de conflictos que incluye los niveles personal, cultural e institucional. Él acuñó el término violencia estructural también para referirse a las injusticias y desigualdades sociales que generan sufrimiento. Creó la teoría de los triángulos del conflicto que relacionan los elementos de actitudes, comportamientos y contradicciones y fue pionero en el campo de la investigación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, estableciendo centros de investigación, programas académicos en esta área. Ok, ahora hablando de la metodología y recolección, pues este documento, este trabajo, este análisis, lo que hizo fue recopilar muchos procesos de paz para buscar aprendizajes y dentro del mismo país, Colombia, y por fuera del país. Todos estos aprendizajes, desafíos, avances, críticas, se tuvieron en cuenta y se desarrollaron unas conclusiones a partir de esto. Estas conclusiones muestran cómo estos avances se pueden utilizar en Colombia o en otros países. Entonces, este documento es un estudio de caso cualitativo. El análisis se hizo a través de documentos, a través de noticias, a través de todas estas acontecimientos que se encontraban en internet de varios países y de Colombia. Y bueno, este enfoque facilitará una comprensión detallada y contextualizada de los aspectos investigados, permitiendo obtener resultados enriquecidos y fundamentados desde una perspectiva cualitativa. Es importante destacar las críticas que se le han hecho a los procesos de paz, en especial el de las FARC. Una de las críticas principales ha sido la percepción de la impunidad respecto a los jefes guerrilleros de las FARC, debido a sanciones que algunos consideran insuficientes. Esto ha generado resistencia tanto política como social, evidenciada en el resultado del plebiscito, donde predominó el voto por el no. Una gran parte del país estuvo en contra de este proceso de paz, obviamente porque el argumento es que se premió a aquellos delincuentes, ¿no? Aquellos delincuentes que estaban en este grupo de las FARC, y aún se les dio curules en el Senado, en el Congreso. Esta fue una queja de muchos grupos, tanto políticos como también de la comunidad. Bueno, es importante reconocer que algunos frentes guerrilleros se han desmovilizado. Sin embargo, en 2025 los secuestros y ataques contra la infraestructura de la guerrilla no ha cesado, incluso ha aumentado. O sea, sí, la guerrilla ha terminado, estas disidencias de las FARC han terminado, han seguido haciendo ataques, han seguido con la violencia, y este proceso no ha parado. Esto es algo que se le critica también al proceso de paz. Bueno, tenemos el libro Breve Historia del Conflicto Armado en Colombia de Jerónimo Ríos Sierra. El autor César Augusto Niño destaca la complejidad y la multiplicidad de versiones sobre el conflicto en Colombia, que ha tenido una historia de más de 7 décadas marcada por tensiones políticas y sociales y territoriales. Ríos Sierra propone una visión sistémica y moderna, evidenciando que el conflicto no es solo uno, sino múltiples enfrentamientos con distintas naturalezas y actores, incluyendo guerrilla, paramilitares, narcotraficantes
y el Estado, cuyas relaciones están influenciadas por la historia de la Guerra Fría y contextos internacionales. Si en realidad, o sea, no es un secreto para nadie, pues primeramente que los grupos delincuenciales se han orquestado con muchos grupos de Rusia, muchas mafias de muchos lados, italianas, en fin. Eh, que el conflicto de Colombia se vuelve internacional cuando se pone a analizar la unión que tienen estos grupos con los grupos delincuenciales de afuera. Exactamente no quiere decir que la violencia venga solo de la guerrilla, por supuesto que no. Es de paramilitares, narcotraficantes, delincuencia común. Para todo esto es necesario los procesos de paz, para todo esto es necesario los procesos de mediación, como habíamos mencionado antes, unas instituciones coordinadas con todos estos procesos, unas instituciones continuas que vayan a los territorios, que se comuniquen con los delincuentes, que más bien digamos que dejar una puerta abierta de conciliación, en donde el delincuente que quiera apartarse de las armas pueda llegar allá a estas instituciones y decir aquí estoy, ya no quiero volver a delinquir y se le pueda pues dar un proceso equitativo y también beneficiario para él, porque muchos de los delincuentes, en especial de las FARC, fueron reclutados desde niños y no tuvieron otro punto de vista más, otra oportunidad más que estar reclutados en un grupo, ya sea delincuencial el que sea, ¿no?
La parte fuerte del documento es la parte de conflicto, mediación comparativa con otros países. Durante 2024 se registraron 52 procesos de negociaciones de paz en el mundo atribuidos en distintas regiones, 20 en África, 2 en Asia y en el Pacífico, 7 en Europa, 7 en América y 6 en Medio Oriente. La pregunta que surge es, bueno, 52 procesos es bastante, ¿no? Yo le quisiera preguntarle a aquellos que están manejando los procesos de paz, ¿qué han aprendido de estos procesos? Número uno. Número dos, ¿qué han aplicado en Colombia de lo que han aprendido? Número tres, ¿han estudiado los procesos? En esta parte pone a pensar, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta que entre la politiquería, entre la campaña, entre todo esto no se analizan los puntos más importantes de una nación, que son la seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad tiene que ver con el derecho a la vida y es muy importante. O sea, descuidar lo más importante de una nación como el derecho a la vida por hacer politiquería deja mucho que pensar. Y deja mucho que pensar por qué no se han analizado los otros procesos de paz en el mundo, porque no hay un interés. Entonces, bueno, África sigue siendo el continente con más negociaciones activas y la ONU tuvo papel relevante en el 50% de los procesos. También participaron terceras partes estatales y regionales, así como la Iglesia Católica en algunos contextos como Camerún, Mozambique, República Centroafricana, Sudán del Sur, Colombia, Haití, en el conflicto Rusia y Ucrania. Bueno, otra parte importante es que sí, hay terceros como la iglesia, muchas veces en esta época se ha despreciado la iglesia, se han despreciado los grupos religiosos y la importante labor que han hecho en muchos lados haciendo procesos de paz, hasta en Colombia. No se conocen las historias de los misioneros que han estado dentro de los montes, dentro de cualquier cantidad de lugares, y los procesos que han evitado enfrentamientos, que han evitado violencia, que hasta mucha gente se ha apartado de estos grupos de delincuencia. Es importante reconocer el trabajo de estos terceros, así sean religiosos. Entre los procesos destacados está el acuerdo de paz suscrito en noviembre de 2023 en el gobierno de Etiopía y el Frente de Liberación Popular de Tigre, que estableció un cese permanente de hostilidades y apoyo de la Unión Africana, IGAD, y la diplomacia de los Estados Unidos. Este es un proceso exitoso que tiene que estudiarse profundamente, pero si se hiciera un estudio profundo de cada proceso de paz, tendríamos que hacer prácticamente unos 10 tomos de este documento. Las experiencias, como conclusiones, las experiencias internacionales en procesos de paz ofrecen varias valiosas lecciones para Colombia, entre ellas la importancia de la reconciliación, la verdad y la justicia transicional, la negociación inclusiva, el respeto por los derechos y la participación de comunidades y el apoyo internacional. ¿Dónde está Colombia? Hay que hacer estudio de los procesos externos de otros países y aprender de ellos acá en Colombia, que es el problema número uno de Colombia, la violencia. Permite identificar varios aprendizajes clave para los procesos de mediación y construcción de la paz. Muchas de las conclusiones las veníamos insistiendo a lo largo del video, entonces vamos a tratar algunas de ellas. Una de ellas era fortalecer las instituciones y la gobernanza. La debilidad institucional y la desconfianza social dificultan la implementación efectiva en los acuerdos de paz y la consolidación de paz. La construcción de instituciones sólidas, transparentes y legítimas es fundamental para generar confianza y respaldo social. Y bueno, la creación de nuevas instituciones, sobre todo que estén constantemente trabajando con estos grupos, con este tipo de población que tiene dificultades con la delincuencia, que fueron reclutados desde la infancia, desde la niñez. No hay un acompañamiento o no es lo suficientemente efectivo si lo hay para estas poblaciones. Hay sectores abandonados de Colombia, aún hay abandono, falta gobernabilidad en Colombia. La necesidad de un enfoque integral multifacético. La paz requiere combinar justicia, seguridad, desarrollo económico y social, reparación a las víctimas, la resolución de conflictos complejos, demanda estrategias que aborden tanto las causas estructurales como las dinámicas particulares del conflicto.
Muchos de los niños terminan voluntariamente en la guerrilla ya que no tienen opciones económicas. um, eh, o mucha gente, hablemos a pesar de que esto no se trató en el documento, hablemos de los cultivos de coca. Mucha gente termina metida en problemas de cultivos de coca, o sea, negociando con mafiosos, en la delincuencia precisamente por meterse a cultivar estos cultivos de coca, porque son algo muy productivo, o sea, los otros productos tienen competencia, como lo que es el maíz, la papa, el arroz, la leche. eh, Hasta muchos están importando el día de hoy con tratados mal hechos como el TLC. Entonces hay que darle esa seguridad al campesino. Y no es una seguridad populista como lo que se ha hecho hoy en día con la presidencia de Gustavo Petro, sino es una seguridad que no sea de palabras, que no sea de discursos, es una seguridad de hechos más que de palabras. Bueno, otro punto es la relevancia de la participación social y la inclusión de la participación activa de las víctimas. Las comunidades, actores políticos y sociales en los procesos de paz aumentan su legitimidad y sostenibilidad. La inclusión social ayuda a reducir la polarización y a construir consensos amplios. Incluir a la población, escuchar los testimonios, pero que no sea algo como que se queda en el papel, que sea algo constante, que sea algo que ruede constante, o sea, es necesaria la continuidad, que esa es la conclusión final. La importancia de la paciencia, adaptabilidad y la continuidad en los procesos. O sea, esto no es algo que para, esto es algo que tiene que continuar, como lo digo, con los grupos delincuenciales, ya sean guerrillas, ya sean pandillas, ya sean paramilitares, ya sea el grupo que sea, la mafia, el grupo que sea. La historia demuestra que la paz duradera no se logra en forma rápida ni lineal, sino mediante procesos y logros que requieren ajustes constantes y nuevos desafíos y resistencias. Esto es un proceso de aprendizaje, borre y aprenda, borre y aprenda, borre y aprenda y vuelva a comenzar. Esta es la conclusión final. Sí, sabemos que es necesario tomar aprendizajes de muchos lados, sabemos que es necesario que sean procesos continuos, que se fortalezcan las instituciones. Necesitamos también un gobierno activo con los procesos de paz, un gobierno que no sea politiquero, un gobierno que sea de hechos, no de palabras. Es algo difícil de lograr, utópico, pero bueno, estas fueron las conclusiones de este trabajo, de este análisis. Muchas gracias por escucharlo hasta el final.